Ahora sí, entonces abrimos a preguntas. Dos preguntas. Una, mencionaste el tema del mapa, lo importante del mapa. Y para ver cómo se pueden hacer con poco o mucho, ¿no? Esto de los nombres esto del Mar del Rey y todas estas cosas. Como abogado, ¿qué sería necesario para que primero en Tierra del Fuego, en geografía se enseñen los mapas con esos nombres? Un decreto provincial, una ley provincial, y si es necesario para eso algo que venga de nación. Porque eso es, con muy poco se hace mucho. O sea, no son balas, no son... Porque cuando hablamos de control de pesca, estamos hablando que, bueno, tendríamos que tener las Fuerzas Armadas, la Marina preparada como para defender el territorio. Y otra es, con respecto, tal vez un poco a los dos, ¿no? Todo esto de la depredación en Malvinas, la pesca, sobrepoblación, también creo que tenemos una pata floja en el sentido que por casa como andamos, ¿no? Tanto en lo que es depredación como es en el correcto control y la correcta gestión del recurso, porque creo que si hay algo que ellos han hecho bien es el resultado económico-social de su pesca. Ellos enriquecieron a su población, está bien el tema del pingüino, la parte ambiental, pero ellos con la pesca fortalecieron económicamente a su población. Su población está bien, o sea, nada en plata. Calculo que saldrá de la pesca, están bien económicamente. Y a nosotros como provincia viene el gobierno nacional y dice, che, ustedes son deficitarios, son pobres, son parte de la Argentina pobre que no es emprendedora, toda la mano. Y al otro día, pero al mismo tiempo, no te deja los recursos porque de la milla X para allá son míos, yo doy los permisos, y vos no lo podés controlar ni usar. Sí, mira, yo te doy mi pequeño punto de vista. Con respecto a lo de los nombres, eso, digamos, la provincia es autónoma. Es una decisión. Mañana un decreto o una ley mejor lo dispone, le pone los nombres y podríamos hacer punta. Y haremos punta y le explicaremos al resto de las provincias Sí, la IGN, los mapas oficiales de la República Argentina, del Instituto Geográfico Nacional. E impulsaremos, a través de los representantes del pueblo foguino, impulsaremos políticas que vayan cambiando esa triste realidad de colonización semántica, toponímica, etcétera, etcétera. Ahora, yo te digo, lo que vos planteabas, hace poco, bueno, el problema del gas, ¿no es cierto? El problema de los decretos 333 y 34 de gobierno anarco-libertario, ¿no? Que derogan los aranceles de los productos que vienen desde afuera y entonces van a entrar la industria electrónica argentina foguina sin ningún lugar a dudas, porque no ha habido una política de fondo de los políticos foguinos hacia Buenos Aires que tienda a revertir esas decisiones. Si nosotros, por ejemplo, el gas sale de acá, va por el gasoducto San Martín y nosotros abastecemos el AMBA. Y después dicen que nosotros somos unos mantenidos vagos de miércoles por parte del erario público nacional. Ahora, vos has visto que todos los políticos foguinos, de todas las vertientes, los diputados, los senadores, los concejales, los intendentes, los legisladores, el gobernador, los ministros, formen una gran masa crítica de un pensamiento patriótico foguino y que hablen con un bloque, ¿no es cierto?, de las provincias patagónicas y que se instale en Buenos Aires a plantear estos debates, la reformulación del Pacto Federal, de la Ley de Coparticipación, del problema del sometimiento de las provincias a una pobreza insoportable cuando somos las que generamos la riqueza de los recursos naturales que mandamos a Buenos Aires. No existe voluntad política. Primero que no existe una idea. Y después no existe voluntad política. Y después la decisión de ejecutarla. Pero para eso vos necesitas consenso, que es el que se logró en la década de 80. Nosotros caminamos cada uno de los consejos deliberantes y legislaturas del país, convenciendo y hablando con todos los compañeros que era necesaria la provincia grande. Y en cada uno de esos lugares obtuvimos una resolución, un decreto, una ordenanza que nos daba el aval. Y por eso un día, preparando eso desde abajo hacia arriba, fermentó y se logró la ley de provincialización. Esto es así, no hay magia, dijo alguien. Todo tiene que ver con todo, pero me parece que lo que nos está faltando es eso, voluntad política. Hay una pregunta ahí. ¿Puedo hacer una apreciación?
Por recién comentabas de que el usufructo ilegal, criminal y depredatorio por parte del Reino Unido de los recursos argentinos había generado un nivel de vida en la población implantada, que yo lo llamo semoviente, porque lo único que hace es moverse por sí mismo relativamente, que no existe. Porque una cosa es de que un territorio usurpado tenga un PBI alto y otra cosa es que la población disfrute del producto de ese PBI. Si nosotros nos atenemos al título de que dice de que las Islas Malvinas, producto de la pesca ilegal en Malvinas, disfruta de uno de los PBI más altos del planeta, habría que ver cómo está la población de Malvinas. Uno dice que si uno del más alto del planeta tienen que estar, no sé, tienen que tener autos que floten por las calles, Sí, no sí, sé. sí, Y eso no pasa así. De hecho, la mayoría de los pobladores no son titulares de lo que habitan, es decir, tienen casas de las cuales la mayoría son propietarias las Falkland Island Company, por ejemplo. Y eso es así. ¿Por qué? Porque todo lo que se da en las Islas Malvinas, en principio tenemos una población errática, es decir, el 50% de la población no es de las islas, o más del 50% de la población no es de las Islas Malvinas. Van para dar servicios y todo lo demás. Gran parte de esa población que trabaja la activa no es que trabaja en el privado, ojo, desempeña tareas que tienen que ver con cuestiones tales ilegítimas del gobierno ilegítimo. Entonces tampoco es que están así. Y con respecto al tema, si vos, yo no viajé a Malvinas ni voy a viajar a Malvinas, pero todos los que van dicen, ay, que todo muy lindo, todo muy prolijo, no hay basura en el piso. Pero si vos te pones a mirar las cuentas de las personas que van ahí, no son millonarios. No es que porque tengan un PBI per cápita, ese PBI per cápita se distribuye de manera para nada. El PBI es lo que el territorio produce. Eso automáticamente es drenado hacia la metrópoli, hacia Londres. Esa plata la agarra la Falkland Island Company, de las cuales muchos de los consejeros históricos y familias de consejeros tienen acciones y se las llevan directo a Londres. Después lo demás es subsistencia. De hecho, el propio Shackleton en 1974, no hace mucho, dijo que vivían en estado de naturaleza, vivían en la etapa colonial. Lo dijo en el año 1974. En el año 90 no difería mucho de eso, hasta que se dieron cuenta de que el nivel de vida terrible que tenían los isleños en los 90 y podía producir algo parecido a lo que pasó en Hong Kong. Entonces, no es cierto de que porque veamos un título que diga que un PBI per cápita es el más alto del mundo, eso se va a traducir en una distribución económica que drene hacia la población y que muchas veces ni siquiera es británico. Más del 50% de la población no es británica, son de otros lugares, y generalmente cuando tienen un hijo, el hijo agarra, hace así y se va. Cortita. Entonces a lo que voy, no es tan así de que porque existe un titular que tiene un PBI alto, ese PBI se traduzca en la felicidad del pueblo. La salud no es cara y la mayoría de los tratamientos los tienen que ir a hacer a otros lugares, cosas que tampoco se los paga el Estado. Ojo. Vos me decís que no, o sea, sigue siendo un dato muy económico liberal y que no ha derramado en la población, No, más allá de la ilegitimidad y todo lo que no ha derramado. Un poco se vende que después de la guerra ellos fortalecieron. El PBI per cápita se No, calcula. Ya lo sé, sí, que te lo venden como verso. Pero a No, veces pero se había se calcula sentido... si es el PBI dividido la cantidad de habitantes. Sí, no significa que sí, eso se distribuya así. claro, pero un poco Lo mismo el como- PBI por cápita de Argentina, no es lo que cada uno efectivamente tiene. Está bien, Como un poco- dicen, la inflación por el 2%, bueno, andá, Sí, más bien. andá a pagar los servicios, andá Comemos a 2 comprar pollos por carne. persona y uno que no come nunca y otro que se come nunca. Perdón, quieren que Eso recolectemos las preguntas y después responden todos juntos, porque si no por ahí se va a hacer muy largo, ¿verdad? Sí, y acá el Perdón. señor del cronómetro nos tiene todas las clases así. No, esos cositas me ablandaron. Bueno, entonces sigamos, yo por mí seguimos. Osvaldo. Y si querés después repreguntar, No, no. seguimos. Ya No, era para que no se arme ping-pong, sino recolectamos está y bien, hay está más preguntas, hacelas y que después respondan todos juntos. Porque si no, se hace largo en cada pregunta. Siempre. Isidoro, un poco para ser un poco más específico. ¿Qué balance haces vos en materia de, haciendo un recorte temporal, periodo 2003-2015? ¿Cuál es el balance que haces en materia de las políticas del Estado-Nación argentino en relación al tema Malvinas? Y de alguna manera complementario a eso, a esa pregunta que, de acuerdo a tu visión, ¿qué es lo que faltó? Mira, es una política. Pará, dijimos que no es ping-pong. Más preguntas, vale, ¿te parece bien? Sí, ustedes Hagamos. mandan, por favor. No, sí, la ocupación ilegítima de
que Inglaterra le da derechos sobre Antártida. Si eso da o no da derechos. Yo Otra tengo llave grande también. también. ¿Hay preguntas Río Grande? Sí, yo quiero hacer una pregunta para los dos, porque, y aparte con una reflexión también, porque todo lo que contaron ustedes, para mí, por lo que puedo conocer, no, creo que hay una narrativa ahistórica de todo lo que está pasando, o todo lo que ustedes contaron ahora, y que atraviesa hoy en día la sociedad con esta narrativa falsa, ¿no? Como que tratan a Inglaterra en las Islas Malvinas como un pueblo, o bueno, el mismo presidente en algún momento incluyó esta autodeterminación de los pueblos, entonces, bueno, y en general muchas otras cosas. Pero principalmente lo aristótico que viene de la narrativa hoy en día de la derecha. ¿Cómo creen ustedes que debería ser hoy en día el Malvinas en las escuelas primarias, en la secundaria, en la universidad? Porque yo lo que ustedes dijeron, la verdad que jamás lo había escuchado. Y tengo 41 años. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo Gracias. tengo alguna también. Sí. Me podría tener una estrategia para poder hablar yo. O sea, para poder preguntar. Muy bien, bienvenido. No, quería preguntar, un comentario y dos preguntas también para la polémica, o para el debate, para los dos también, para todos. La primera, una que anoche estaba escuchando a Juan José Borrell, que es un titular de Geopolítica de la Universidad de la Defensa, hablando precisamente de Malvinas, de la Antártida, de la geopolítica alrededor de eso, y plantea una cuestión alrededor como del debate que se viene, o que ya están dando los grandes imperios o las potencias globales sobre los bienes comunes de la naturaleza y la administración conjunta de eso, ¿no? Por ejemplo, la Amazonía, ese debate que se da, y planteaba cómo, por ejemplo, agarraba dos casos específicos del incendio que hubo en la Amazonía en su momento y cómo las noticias en el mundo era como, uy, tenemos que intervenir todos a ayudar, Francia tiene que ir a ayudar en ese incendio, como, uy, los brasileros no pueden administrar esto, y cómo un incendio de las mismas características en Australia, las noticias habían sido más como que bien lo administraron, no fue culpa de los australianos, y destacando que bien lo administraban. Lo que hay detrás de eso es los países subdesarrollados no pueden, los naturales, que son los que todos necesitamos además, y que hay un poco de lo mismo, sobre todo en el Atlántico Sur, y cómo nosotros no podemos controlar la pesca ilegal, y lo mismo ni que hablar con la Antártida, ¿no? Y que un poco el debate que se viene, y a quienes tal vez más incomoda el status quo hoy del Tratado Antártico, es precisamente a quienes no tienen la mayor cantidad de bases de bases científicas en la Antártida, a quienes no tienen reclamos soberanos, o solo lo tienen a través, por ejemplo, de Malvinas, ¿no? Entonces, me parecía interesante en esta cuestión del Tratado Antártico, que podría rediscutirse y que nuestro reclamo soberano ahí sí tiene una coexistencia de intereses con el de Chile, y no así con el de Inglaterra. Me parece que ahí la discusión por Malvinas tiene que ver mucho con esa proyección hacia la Antártida, y si se va a discutir el statu quo de la Antártida y si va a pasar a ser un bien común, global, administrado por todos los estados del mundo, que por supuesto va a ser solo por las grandes potencias. Eso por un lado era como un comentario de traer a colación de cuál es el interés también sobre Malvinas, que sí es el argumento de reclamo de soberanía del Reino Unido sobre la Antártida, precisamente Malvinas. Entonces, en realidad resolver Malvinas te resuelve dos cuestiones. Y después, una pregunta más para vos, Isidoro, que entiendo, vos de esto sabes mucho más, por eso te pregunto, entiendo que hubo una provincialización previa aún, que era la provincia de Patagonia, ¿no? Que incluía, creo que a toda Santa Cruz, Malvinas, Tierra del Fuego, que fue como la primera enunciación, esto durante el peronismo, con el gobierno de Juan Domingo Perón, y entiendo que de la mano de Esther Fadul, ¿no? Que por primera vez tuvimos provincializado desde La Quiaca hasta el Polo Sur. Sí. ¿Verdad? Todo incluido una provincia. Quería preguntarte como qué opinión te merece esa provincia, que sí fue como desarticulada después, y bueno, una parte siguió siendo provincia y el resto volvió a ser territorio nacional. Por esto que habías dicho que las provincias no se pueden
Me trajo a colación eso, que vos decías que las provincias no se pueden desarmar, y sin embargo hubo un caso. Sí. A ver qué... Bueno, Dale, sí, no, y después la otra además para no sé, debate. son tantas cosas que... No, pero con respecto a este último punto, para no olvidarme, sí, porque Perón además es el que instaló 10 bases antárticas en el, ¿no es cierto? En Antártida, Pujato Leal, una política, la pionera, porque ya en 1904 habíamos instalado el Observatorio Orcadas, primer observatorio permanente del mundo, las bases argentinas haciendo puntas pioneras, consolidando soberanía, instalando argentinos, militares, civiles, científicos, maestros, que se casan, que paren niños, que estudian, que capacitan, en fin, que mueren también, ¿no? Nos ha tocado intervenir nosotros en el juego federal, como incluyendo causas penales federales, intervenir en fallecimientos en la Antártida. Digamos, hay mucho por decir, pero, digamos, la cuestión de la provincia Patagonia fue otro hito del peronismo en cuanto al ejercicio de la soberanía nacional, porque provincializó, sí, todo Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, ahí el Atlántico Sur, la Antártida de ahí está el polo. Eso fue en 1955, antes del golpe, y después el golpe militar deroga la ley. Digamos, claro, es inconstitucional, pero obviamente que esos gobiernos de facto pisotearon la Constitución Nacional a sangre y fuego, bombardeando civiles, matando gente, persiguiendo, proscribiendo. Y sin ir más lejos, también son los que derogaron la Constitución del 49, y ningún gobierno democrático posterior tuvo el coraje de decir, che, no, este mando militar es nulo de nulidad absoluta y vuelve a tomar vigencia esta condición. Eso no se ha hecho por la falta de patriotismo de la dirigencia política argentina. Punto. Entonces, obviamente, nosotros lo vemos bien, eso porque fue un adelantado, pero en ese sentido. Luego vino el mando militar y continuó con la provincia de Santa Cruz, y obviamente ya hoy lo que quedaba por oficializar era el territorio nacional de la Tierra del Fuego del Atlántico Sur. No sé si querés que... Sí, ya arrancaste Sí. a bueno. responder. Te quería decir... ¿Querés sumar una pregunta? Sí, quería sumar una pregunta acerca de la Constitución, de la reforma de la Constitución de la provincia. Quería saber qué opinión tenés acerca de cómo podemos poner en debate el tema de Malvinas, el tema de empezar a tener más soberanía en el territorio, acerca de las nuevas generaciones. Lo dejo ahí también. Está bien, muy bien, gracias. De nada. No, vos me preguntabas por el tema de la política de Estado respecto de Malvinas en los gobiernos socialdemócratas o progresistas del 2003 al 2013. 15. Mirá, ese es parte de los problemas que tenemos, ¿no? Si al discurso y las palabras encendidas no les ponemos políticas concretas, quedan en eso, en una expresión vacua, sin consecuencia política. Esos gobiernos adolecieron en todas las ramas, económicas, financieras, geopolíticas, de tocar los resortes fundamentales de la dependencia argentina. Hablábamos de la ley de entidades financieras, ¿no es cierto? El tema de la necesaria nacionalización de los depósitos bancarios para obtener créditos productivos al servicio de una patria industrialista sin necesidad de recurrir a empréstamos extranjeros que hoy condicionan nuestra soberanía, y también la inexistente voluntad política para derogar y rechazar en el marco del Congreso Nacional, artículos 75 y 122, los tratados de Madrid del 89 y del 90. ¿No es cierto? Los tratados que nos someten al poder británico son el tratado que contra lo que la ONU nos guía y nos dice, che, muchachos, ustedes dos tienen que sentarse a discutir soberanía, dos partes, soberanía. Los tipos en el Foreign Office nos imponen el paraguas de soberanía para seguir boludeando y firmándoles acuerdos de cooperación de nosotros para ellos, no de ellos nosotros, sin tocar el tema de soberanía. Entonces, es al cuete hablar todo lo que estamos hablando acá si no existe un patriota argentino que proponga en el Congreso de la Nación el rechazo y la denuncia de esos tratados antinacionales y proimperialistas. Porque no podemos hacer nada con esos tratados, ni que hablar, ¿no?, con la ley de protección de los intereses e inversiones británicas en la República Argentina, etc. Bueno, los acuerdos bilaterales de los gobiernos que suscribieron, ¿no?, para Duncan. La tierra del lago argentino. Bueno, Mondino Lamy,
y todos esos acuerdos que son de colaboración sin tocar el tema de soberanía están pergeñados por Inglaterra en beneficio de Inglaterra y en perjuicio de la República Argentina. Entonces, lo que no hicieron esos gobiernos es tocar las estructuras de fondo de la dependencia argentina. Y ahí viene nuestra crítica. Por supuesto que, bueno, hay montones de compañeros que han activado, militado y adherido, que deben ser recuperados, y una vez que la realidad los pasó por arriba, ¿no es cierto?, muchos desengañados, otros utilizados y otros esclarecidos, bueno, tendrán que sumarse al debate y empezar a esclarecerse y formarse para verdaderamente conformar en algún momento un movimiento nacional de liberación que toque las estructuras de la dependencia argentina. ¿Alguien quiere comentar la pregunta de Río Grande, muchacho? Sí, el compañero hablaba de las escuelas. No, él preguntó lo de Malvinas y la Antártida. Bueno, sí, Malvinas un poco lo Digamos, decía. si la ocupación ilegal de Inglaterra en Malvinas le da algún derecho sobre Antártida. Y de los hechos, prácticamente, ellos están obteniendo la proyección hacia la Antártida, porque son las islas del Atlántico Sur, no te olvides. En la proyección antártica, que a ellos, por la fuerza, les da ese derecho que ellos se asignan, que no es derecho, de tener pretensiones sobre el mismo sector antártico argentino. Entonces nosotros tenemos un trabajo de pinza, por un lado Chile y por un lado Gran Bretaña, que va apretándonos para cercenarnos nuestros derechos en el Polo Sur. Ese es el objetivo final. Por eso hay que volver, tomando un poco lo que decía Paula también y vos también, a la idea de la Antártida suramericana, que era la que propuso Perón hace 70 años, para que seamos los países suramericanos en un gran acuerdo continental para que el sector antártico argentino sea suramericano, con población y bases de todos los países de Sudamérica, para que cuando esto comience a andar y las potencias quieran apropiarse de los recursos naturales ingentes que existen en esa zona, nosotros en Sudamérica estemos armaditos y digamos los recursos antárticos argentinos son para Sudamérica, la patria grande. Yo, si me permitías, quería responderle a ella una cuestión sobre la constitución de la provincia de Tierra del Fuego en relación a la incorporación de contenidos relacionados con Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. En el 2014, quien habla, voy a hacer autobombas y boom, 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 presenté el único proyecto, el primer proyecto que existió para reformar para enmendar la constitución de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur e incorporar un texto similar al que existe en la Constitución Nacional Fueguina, en la Constitución Nacional Argentina, en la disposición transitoria primera. Eso fue apoyado por los centros de veteranos de Ushuaia, Río Grande, Tolwyn, la Confederación de Combatientes de Malvinas, la Federación de la Provincia de Buenos Aires, porque en ese momento yo vivía, cuando presenté el proyecto, vivía en Buenos Aires, y además fue declarado de interés por el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Grande. ¿Qué te quiero decir con esto? Incorporar Malvinas en la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur es una deuda que obviamente es indiscutible. Ahora, quienes pretenden hoy reformar la Constitución, no voy a hablar si está bien o mal reformar la Constitución, quienes pretenden hoy reformar la Constitución o modificarla y usan la cuestión Malvinas como un ariete para ese objetivo, cuando estaban gestionando, Gustavo Melella y Andrés Gachari, los que pusieron el radar británico en Tierra del Fuego, sobre el cual escribí el único libro que existe sobre ese tema, ellos se negaron e hicieron todo lo posible para que no se tratara en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego el proyecto que presenté en la legislatura. El proyecto yo lo presenté en 2014, hicieron todo lo posible, Melella y Gachari, para que no se tratara. En 2017 lo fui a defender a la legislatura para que a través de una enmienda se pudiera incorporar la cuestión Malvinas y lo rechazaron. Eso sí, cuando se necesita alguna cuestión política, buscan reformar la Constitución y como saben de que un punto de unión de los fueguinos y de los argentinos es la cuestión Malvinas, dicen que les interesa incorporar la cuestión Malvinas. Pero cuando los centros de veteranos de Ushuaia, de Río Grande, de La Nación y el Consejo Deliberante de Río Grande apoyaron la idea de incorporar Malvinas en la Constitución sin tener que reformar nada más, porque así lo dice, es un tema muy complejo, no apoyaron. Entonces a lo que voy, yo creo que hay que meter Malvinas en la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur de manera totalmente clara. Eso tiene que existir, es una deuda que tenemos. Eso es claro. Ahora, lo que me molesta profundamente es que las mismas personas que fueron a tirar piedras cuando yo fui a defender el proyecto para incorporar Malvinas en la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, esos mismos ahora se agarran
absoluta, te vuelvo a decir, lo mismo que pusieron el radar británico, se negaron a poner Malvinas en la Constitución del 2014, del 2017 y del 2019, ahora, por cuestiones de conveniencia política, quieren hacer una reforma general y invocan la cuestión Malvinas. Entonces, ojo con ese tema, que no nos usen, porque también los fueguinos tenemos que tener memoria de que hay personas, no solo, ojo, ese proyecto lo presenté yo, pero te vuelvo a decir, lo apoyaron y lo nutrieron los centros de veteranos. En el 2 de abril estuvieron todos, en el 2 de abril del 2014, 2015, 2016 y así hasta el día de hoy, estuvieron siempre, todos los políticos estuvieron. Pero cuando tuvieron que apoyar a los veteranos que querían meter Malvinas en la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, como lo tienen otras 6 del país, porque no hay solamente nosotros la queremos incorporar, sino que otros 6 ya las tienen a un texto sobre Malvinas, hicieron pito catalán y nos vemos, y no hicieron absolutamente nada. Ahora sí, cuando quieren algo en términos políticos, resulta que usan a los veteranos, usan a Malvinas y usan la desmemoria del pueblo fueguino, que lamentablemente está acuciado, como todo el pueblo argentino, con un montón de crisis. Y nos olvidamos de que los mismos que tiraron piedras para que no se incorporara Malvinas en la Constitución provincial, ahora usan Malvinas para querer reformar la Constitución en base a sus intereses. Contestame regularmente, que te había hecho una pregunta y que te esperan. ¿Cuál era La pregunta de Río Grande, le quiero repetir, era, él comentaba que con 42 años, había escuchado, ¿querés comentarla? Era básicamente cómo creen ustedes, por lo que estaba diciendo recién mi compañero, que esa narrativa histórica que atraviesa la sociedad hoy con respecto a las Islas Malvinas y lo que se dice del presidente, o sea que llega hasta esas altas esferas de la política, ¿cómo creen ustedes que se debería tratar en las escuelas primarias, secundarias y universitarias? No, bueno, mirá, por supuesto que esa es una tarea importantísima, muy pendiente, porque la he constatado en las escuelas primarias y secundarias donde me tocó antes un poco para hacer charlas sobre democracia, república y derechos políticos con los jóvenes, y después, ahora más cercanamente con el tema Malvinas, comprobé fehacientemente y tristemente de que no existen estos temas en la currícula educativa argentina fueguina. Te voy a decir lo más grave. Yo hablo con los jóvenes y no conocen el proceso de provincialización, para que tengas una idea. Es decir, no saben de que antes del 90 éramos territorio nacional y por lo tanto una dependencia administrativa de Buenos Aires, y que los representantes eran elegidos a dedo de Buenos Aires, no eran representantes fueguinos. Es decir, no nos valíamos por nuestras propias decisiones, sino por las decisiones de otros, en otra jurisdicción. No lo saben, no se los enseñan. No conocen el proceso de provincialización, lo que significó. No saben cuál es la ley de provincialización y cómo cambiaron los derechos políticos en cuanto a la autonomía provincial a partir de la provincialización y de la sanción de la Constitución. No lo saben. Así que imagínate el resto de temáticas que hacen a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, ¿no? Y todo lo que estuvimos hablando en esta reunión. Así que sí, es alarmante. Hay una indolencia, si vos querés, para pensar bien, respecto a esta temática, que no forman los jóvenes argentinos para que que vivimos acá en esta tierra que está usurpada por un imperio británico, para que estemos formados desde niños respecto de nuestros derechos y la cruciante situación que vivimos frente a una provincia invadida. No hay políticas de ninguna especie en ese sentido, según mi experiencia. Mira, te quería comentar algo, porque yo de alguna manera sintéticamente lo abordé. Existe una ley provincial fueguina, que es la ley 817 del año 2010, es decir, hace 15 años que duermo en el sueño de los justos, que habla específicamente de crear un cuerpo de especialistas ad honorem para incorporar contenidos en todas las currículas, en todos los niveles, de manera concatenada, porque vos, imagínate, un chico de primer año no le podés hablar de la coercibilidad del derecho internacional en el marco de la Nación Unida porque lo mataron. Entonces vos tenés que ir incorporando contenidos según el nivel de cada educando para poder lograr de que este chico a lo largo de toda su vida y al final de su vida tenga todos esos contenidos y los aúne en lo que yo propuse una materia. Te comento esto. Esta ley, que durmió el sueño de los justos desde 2010 a la fecha,
Yo presenté un proyecto en 2015, está en la legislatura provincial foguina para que se reglamente y aplique, y además se cree una materia al final de la vida del educando en términos de la secundaria, que aúne todos esos conceptos y le ayude a refrescar como un refresco de todos esos contenidos que durante 10 años estuvo en la primaria y la secundaria, y tampoco lo hicieron. Y en este libro, que está acá, están todos los documentos de las presentaciones que le hice a Gustavo Melella y en su momento a la legislatura, solicitando que apliquen la ley, que la reglamenten y que creen una materia. Es decir, no solamente que no hacen, sino que no aplican lo que ya está hecho, y cuando se les pide que apliquen lo que ya está hecho, no quieren, y cuando se le hacen un pedido de informe para que te digan por qué no hacen lo que tienen que hacer, no te responden. Esa es la respuesta de lo que quiero decir. Y ahora resulta de que la idea de que se puso de moda es traer gente de otra provincia que nos hable de educación y Malvinas, cuando en realidad nosotros éramos pioneros con esta ley 817 que jamás aplicaron, y hace 10 años personalmente le vengo pidiendo que apliquen. A cuenta de que la educación y Malvinas es fundamental, pero también es fundamental recordar que existe una ley hace 15 años que no aplican. 817 la ley. Me permiten que tengo un compromiso a la 1 y me tengo que retirar, que siendo anfitriona como de muy mala educación, por eso le quiero pedir disculpas a los invitados y agradecerles mucho por haber participado hoy del seminario. Así que eso. Muchas gracias. Pero no es para cortarlos, yo tengo otro compromiso, pero... Igual ya estamos en la parte del cierre, así que bueno, más que nada agradecerle al equipo docente, a los invitados, a los presentes de Río Grande, como los que están acá personalmente, también de manera virtual. Unas palabras de cierre para Franco, que quieras englobar. Tenemos, volviendo al seminario, ya la parte de trabajo práctico integrador, tenemos la clase número 3 el sábado próximo. Tenían que elegir 7 ejes fundamentales que estuvimos tratando en el seminario de teoría política justicialista. Así que Franco, bueno, más que nada, lo estiramos porque realmente fue riquísimo. Gracias a Isidoro, gracias a Luciano, estuvo realmente encantado de contribuir al pensamiento nacional y a la defensa de la soberanía. Me encantó, tomé frases tuyas espectaculares, buenísimas, así que vamos a ir comentándolas y vamos a utilizar. Todo esto está siendo grabado, Luciano trajo material para hacer donado, si quiere hacer algún comentario también. Esto está siendo grabado mediante audio, también registrado mediante video, que va a ser publicado en las redes. Él es, preside el Unión Malvinizadora Argentina, me olvidé de señalarlo. Y bueno, cierra Franco y también comentario para cierre protocolar, algo de donación. Bueno, realmente podríamos tener un año de trabajo con todo lo que plantearon los dos disertantes. Justamente el tema de que hemos luchado nosotros con los jóvenes profesionales, con Miriam en Río Grande, de que se incorpore el tema de la teoría política del justicialismo, es porque esto tiene que ver con la línea nacional. Acá en nuestra América hay dos grandes líneas históricas, una antinacional y hay una línea nacional. Acá recuperó Isidoro algunos personajes, nuestros héroes, ¿no es cierto? Por ejemplo, que muy pocos los conocen y no se dan en los ámbitos educativos, ni primarios, ni secundarios, ni universitarios. ¿Por qué? Porque la línea antinacional tiene cooptado el sistema educativo. Tiene una matriz liberal socialdemócrata antinacional. Y así han formateado la conciencia de nuestros docentes, que pueden ser moralmente buenas personas, pero no tienen ni idea de la línea nacional. Por ejemplo, recuperando nosotros 1806, 1807, la resistencia a estos ingleses asesinos de nuestro pueblo. Luego vino Artigas, gran patriota que declaró la independencia en 1815. Y eso tampoco se estudia. Luego él recupera a Dorrego, a Rosa, a Seguidoren, a Perón. Y yo voy a rescatar, como hay varias mujeres, voy a rescatar a una compañera, porque yo soy peronista, yo no soy neutral. Yo no tengo neutralidad. Y menos en un ámbito académico como este, que es antinacional. Hubo una compañera que expulsó al embajador británico de la Argentina en febrero del 76. Se llama María Isabel de Perón. Y los que se dicen peronistas también la agraviaron. Entonces yo digo, ¿qué son? ¿Son peronistas o son agentes ingleses? Y vos nombraste la expedición Shackleton.
Por eso hay que recuperarlo. En cambio vienen las críticas, como les dije allá a ustedes al principio. Esto es una guerra, estamos en guerra. ¿Y cuáles son las herramientas que se usan? Para formatearnos la cabeza, para modificarnos psicológicamente, para que nosotros, como decían los compañeros acá, nos creamos inferiores, tengamos autoestima. Somos lo mejor que hay nosotros. No hay mejor pueblo que el pueblo argentino y el pueblo criollo suramericano. Tampoco somos sud. Entonces, tenemos una línea nacional y una línea antinacional. Así que sobre este tema, el año que viene, vamos a trabajar bien y vamos a dar la batalla cultural. La batalla cultural no es volver a restaurar al dominador, como plantean estos anarcocapitalistas y los socialdemócratas. La batalla cultural es recuperar nuestra identidad, nuestro ser nacional. Fíjense, en esta universidad ustedes van a buscar a la biblioteca un texto de Scalabrini Ortiz que se denomina Política Británica en el Río de la Plata y no está. Y esta es la batalla que estamos dando con los jóvenes, con Paola, con Nidia, con Julio y con el apoyo de las autoridades que hoy tienen la universidad. Estamos tratando de incorporar todo lo que es la línea nacional y después libremente que los estudiantes decidan. Yo quiero ser antipatria o quiero ser nacional. Lo inmoral que hay acá que no se conoce la línea nacional. Y esta es la batalla que estamos dando con este grupo de jóvenes que están tomando el testimonio y por eso que hace, por ejemplo, bueno, con Isidoro hace casi 40 años que nos conocemos, pero el caso de Luciano yo lo conocí hace poco y bueno, hay que apoyar todo esto, fíjense todo lo que hace, estudiemos. La salvación y la liberación viene a partir del conocimiento. Y nosotros no conocemos nuestra historia. Y nos agravian a los que estuvieron en la línea nacional. A San Martín, cuando se hace el año San Martín, lo recupera el general Perón, porque la historia mitrista lo negaba a San Martín. Entonces, yo les agradezco muchísimo que están acá, le agradezco a los amigos que se ocupan y están muy solos, yo los veo. Él le dictó un libro, fuimos a la edición cuando se hizo en el IPRA, y éramos cuando 30, 40 nomás. Hoy también tuvimos 30. Yo les agradezco y ustedes tienen que ser predicadores de la causa nacional. Allá está el compañero Raúl, donde estuvo en medio de... Y ahí tenemos que hacer honor a él y a todos nuestros hermanos que están ahí en Malvinas. Entonces, tenemos una tarea titánica por delante. Y acá hay varios jóvenes, así que, jovencitos ustedes, vos, y le vamos a pasar las banderas, se juntan con Julio, se juntan con Luciano, y tienen que dar la batalla. Estamos en guerra, y la guerra la usa el enemigo, ya lo dije al principio, herramientas sutiles, los medios de comunicación. Y nosotros tenemos a nuestros jóvenes paviando con esas cosas y nos transforman la cabeza y son sutiles. Entonces, esa es la batalla que tenemos que dar. Nada más, les agradezco. Gracias al Centro de Veteranos de la Ciudad de Ushuaia, el CEMU, vamos a hacer efectiva una donación de 5 de las últimas obras que escribí, que entrevisto personas y todo lo demás. Tienen código QR para que uno pueda agarrar, no quiere leer, pero tiene ganas de escuchar lo que se dice y automáticamente pueden escuchar la entrevista que se le hace o el artículo leído. Así que la idea es que acá tienen material malvinero gracias Está buenísimo, tómenle foto ahí. Al Centro de Veteranos de la Ciudad de Ushuaia. ¿Dónde va a estar? Para comentarlo.
Este material está disponible en la universidad, tanto en las sedes de Ushuaia como futuramente en la sede de